Hola querido equipo de estudiantes, queridos suscriptores, les saluda RF Espinales. Estamos aquí en un nuevo vídeo en donde vamos a hablar sobre un tema muy particular que nos ofrece la ficha pedagógica número 8 y el tema es el ensayo argumentativo. Bienvenidos. En principio la ficha nos plantea una situación anticipativa en donde un grupo de estudiantes preguntan a su docente ¿cómo podrán hacer para escribir sobre un tema que a ellos les encante, que a ellos les interese y les guste? El docente en este caso, la docente, plantea que lo pueden hacer a través de un ensayo argumentativo. Ahí pueden defender su opinión a través de citas y argumentos de autoridad. ¿Qué es un ensayo argumentativo? Pues como lo dice García y Ochoa, tiene como objetivo principal defender una tesis con argumentos apoyados en citas o referencias, datos concretos de experiencias investigativas, alusiones históricas, políticas, entre otras, para lograr que el lector se adhiera a ella. Entonces, es decir que yo voy a defender mi postura, voy a defender mi tesis gracias a los argumentos de autoridad, a citas investigativas de otras personas que ya han hablado sobre el tema el cual yo voy a defender. Van a ser como testigos. Dice, en lo tocante a un ensayo, el estudiante debe conocer que éste exige un gran rigor de pensamiento para poder defender su tesis y una gran organización de sus componentes para lograr una excelente y elegante redacción. Ya vamos a ver más adelante cómo se logra aquello. Y para alcanzar el objetivo, este ensayo debe tener un léxico preciso, tiene que tener alusiones directas, preguntas generadoras de expectativas frente a las afirmaciones, citas textuales de autoridades en el tema que respalden la toma de posición. ¿Cuál es el proceso? Ya lo vamos a ver. Tenemos los 4 pasos para la escritura, que son la planificación, la redacción, la revisión y la publicación. En el primer paso o la planificación, ¿qué tienen que hacer? Elegir un tema el cual a ustedes les guste. Buscar información sobre ese tema, principalmente autores que hayan hablado o hayan investigado sobre ese tema. Tienen que luego leer, analizar esa información y delimitarla. No hablar de manera general. Por ejemplo, si van a hablar de la felicidad, busquemos algo en concreto. Por ejemplo, la felicidad la encontramos en uno mismo, la felicidad la encontramos a través de la religión, a través de la familia. Centremos un poco el tema, ¿ok? Porque la felicidad es un tema muy amplio. Y tener una frase alusiva, escribir también las referencias bibliográficas, que es muy importante, es decir, de qué citas o de qué autores yo me apoyo para sustentar mi idea. En la redacción, pues vamos a escribir el primer borrador, van a organizar sus ideas, van a escribir oraciones coherentes, párrafos coherentes, utilizando argumentos válidos y, si hay el caso, contraargumentos, ¿ok? En la revisión dice que tienen que leer y releer el texto, corregir despistes en la ortografía que siempre suelen suceder, evitar redundancias, es decir, repeticiones que no vienen al caso, y mejorar la redacción de las ideas, ¿ok? En el paso 4 o la publicación, tienen que compartir su trabajo con tu familia, con la familia o con el docente tutor y guardarlo en el portafolio. ¿Ok? Es importante que cuando hayan culminado su ensayo, se lo hagan leer a otra persona para que esa persona le dé su criterio, le dé su opinión. ¿Ok? Para saber un poco más, aquí está también un mapa conceptual sobre el ensayo, las características, la estructura, los pasos para escribir y para redactar, que es lo que ya hemos venido diciendo. La estructura de un ensayo, que ahí ustedes la ven, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, y en cada parte van diferentes partes, valga la redundancia. En la introducción tienen que enfocar el tema, la tesis y los principales argumentos. En el desarrollo tienen que argumentar, tienen que redactar sus párrafos, tienen que citar autores, y la conclusión tienen que resumir sus ideas principales. Vamos a ver un ejemplo para crear un argumento de autoridad, ¿ok? Estos argumentos de autoridad son muy utilizados en los ensayos, puesto que sustentan lo que yo digo. Según Perelman, citado en García Ochoa, que es el documento que investigué, sostiene que un argumento de autoridad utiliza actos o juicios de una persona o de un grupo de personas como medio de prueba a favor de una tesis.
¿ok? Es como un testigo de mi postura. Yo les decía en un acompañamiento a los estudiantes que yo tengo una postura y yo tengo que defenderla como un abogado defiende a un implicado en algún crimen o algo por el estilo. Ahí tenemos un ejemplo de argumento de autoridad. Dice Henry Tolles, miren, dice que esa palabrita que está, esas dos palabras que están en rojo, según el código de colores que ustedes ya lo saben, plantea que después de eso, después de esas dos palabras, viene lo que me dice Henry Tolles. Dice, para tener, entre comillas, obviamente, o si yo quiero lo parafraseo, pero tengo que citar a Henry Tolles porque él es el que lo dice. Para tener un buen futuro, se debe estudiar con mucha dedicación, utilizando valores y principios que puedan orientar la vida por un buen camino. Cierro comillas porque eso es lo que dice Henry Tolles. Y luego viene mi apreciación. El profesor, él dice, él como profesor, enseña a sus estudiantes no solo conocimientos, sino también a ser personas. Con mis propias palabras dije lo que Henry Tolles manifestó. O puedo hacer lo contrario, puedo decir mi postura sobre que el profesor enseña a ser persona y luego viene el argumento de autoridad para apoyar lo que yo digo y puedo citarlo como está aquí el caso. O puedo poner el año también, Henry Tolles, el año supongamos 2020. ¿Para qué sirve aquello? Dice en el anterior texto la fuente citada es Henry Tolles, a quien se hace referencia para sustentar la opinión sobre el tema que se está tratando. Las autoridades para un ensayo son de suma importancia, ya que dada la trayectoria y el amplio conocimiento del tema en cuestión de la fuente citada, permiten soportar las razones a favor o en contra de una tesis. ¿Ok? Entonces aquello me va a, como le hemos venido diciendo, me va a servir para sustentar lo que yo digo. Por eso es argumento de autoridad. Y deben de saberlo citar. Aquí tenemos un ejemplo de ensayo. Vamos a analizar la forma, más no el fondo. ¿Ok? El fondo lo pueden revisar ustedes detenidamente. Sin embargo, esta estructura o lo que vamos a hacer el análisis con este código de colores es para que ustedes tengan y comprendan cómo realizar su ensayo y cómo hacer cita de autoridades o de páginas. Tenemos la tesis que está ahí, ustedes la pueden leer, dice el Free Fire, es una adicción para muchas personas, en especial para los niños y adolescentes, ¿verdad? Tenemos la frase alusiva de Geoffrey Canada, la introducción donde se presenta el tema. En el desarrollo, vamos aquí, como yo ya investigué, supongamos, yo ya investigué sobre ese tema, vengo con mi cita, puedo empezar con mi cita y digo, de acuerdo con Muñoz 2015, miren cómo lo cito, de acuerdo con Muñoz, no directamente pongo Muñoz 2015, abro comillas y pongo lo que dice Muñoz, no, tengo que saber citarlo dentro del cuerpo del texto. Dice, de acuerdo con Muñoz 2015, en ese año él lo dijo, un videojuego, abro comillas porque es lo que dijo él, un videojuego es esto es lo de acá. Luego dice, de esta afirmación podemos decir que esta clase de juegos digitales cada vez gana más adeptos en el mundo, al igual que un partido de fútbol. Esa es mi opinión, ¿ok? Y es en base a lo que dice Muñoz. Luego, dice, la historia nos dice que, abro comillas, se puede considerar como primer videojuego, ahí me habla sobre el primer videojuego, cierro comillas, y pongo la cita de donde, o la fuente de donde saqué aquello. Dice, según lo publicado en la página Retro Informática. Eso es citado de una página de internet. Luego dice, hay otra cita más abajo, dice, por otro lado, ahí en ese punto, abro comillas, dice, el Free Fire tuvo un prelanzamiento en noviembre de 2017 y fue lanzado oficialmente para Android e iOS el 4 de diciembre de 2017. Cierro comillas y miren cómo lo cito, según lo reseña Wikipedia. ¿Ok? Entonces ahí aprendí a citar. Luego viene mi opinión, dice sobre este tema existen polémicas y opiniones divididas, unas a favor, unas en contra. Continúo. Y viene aquí otra cita. Anderson y Dill, 2000, citados en Muñoz 2015. Es decir, un autor citado dentro de otro autor en un texto, en un artículo puede ser.
Y abajo, donde está, si ven el código de colores, que está como color melón, se podría decir, dice, es necesario citar que, coma, de acuerdo con Wikipedia, coma, en septiembre de 2019, abro comillas, y vengo lo que tomé de Wikipedia. Y luego vengo y planteo mi postura frente a aquello. Tenemos la conclusión, que es la valoración final de todo lo que he escrito y una reflexión sobre el tema. Las referencias bibliográficas, en este caso si son autores, tengo que citarlos, como pueden ver ahí el ejemplo, el año, debo decir el apellido del autor, seguido de una inicial de su nombre, entre paréntesis el año en que se publicó, el título de ese documento, y si lo encontré de internet, recuperado y ubico la página. ¿Ok? Consejos básicos. Ahí están, investiga sobre el tema, esa es la clave, tienen que investigar obviamente. Guíense con un modelo de ensayo, pueden tomar aquello. Utilicen siempre argumentos de autoridad. No copies trabajos de otras personas, eso se llama plagio y es deshonestidad académica. Si vas a copiar, si vas a tomar un trabajo de otra persona, cítalo, porque te sirvió de ayuda. Otro consejo, parafrasea y comenta. Es decir, no solamente vas a citar entre comillas, vas a poner ese texto que lo dijo otra persona, vas a poner la cita de esa otra persona y ahí quedó. No, que ese argumento de esa otra persona, de esa autoridad, te sirva para defender lo que tú estás diciendo y evitar las redundancias para que los párrafos tengan mucha coherencia, mucha precisión y vayan encadenados. Empieza a escribir, ahí está la estructura. Te deseo éxito en tu ensayo. Aquí está la referencia bibliográfica donde saqué la información. Y te deseo éxito en tu proyecto. Enviamos saludos en esta parte a Miluska Palma Ceballos de El Porvenir, que también mi gente del Porvenir está pendiente de mi contenido en YouTube. Y también tengo por aquí a mi sobrino Edison. Hola. Pero ahí creo que no te ven. Entonces, ahí saluda a mis queridos estudiantes, a mis queridos suscriptores. Y pues esto queda para el recuerdo y para la historia. Nos vemos pronto. Chao, chao. Que pasen bien. Cuídense.